Buenos días, ya estamos por comenzar en 90.5 de FM con un gusto. Ahorita les comparto el honor que tenemos el día de hoy. Hola, hola. Ya, por comenzar. Hola, muy buenos días. Es un gusto compartir y coincidir. Yo soy Michelle Salinas, estamos en este su programa Ser Familia y justo el día de hoy vamos a hablar completamente de un tema familiar, es decir, vamos a hablar de empresas familiares y tengo el gusto de presentarles a el doctor José Ángel Vázquez. Buenos días. Buenos días, Michelle. Muchas gracias por la invitación. Es un honor tenerlo por aquí. Les comparto un poquito sobre la semblanza del doctor. Él es doctor en Economía y Empresas por la Universidad Ramon Llull, ¿sí? En Barcelona. Tiene una maestría en Ingeniería con especialidad en Sistemas de Proceso y la maestría en Administración. Está certificado en Sistemas de Calidad y en Procesos de Manufactura y tiene 35 años de experiencia en posiciones ejecutivas. ¡Wow! Es director del Centro de Empresas Familiares aquí en la Universidad de Monterrey y bueno, durante 12 años ha impartido cátedras en maestría en áreas de competitividad y es miembro de organizaciones internacionales de investigación sobre temas de empresas familiares. Ha publicado 4 libros de diferentes trabajos relacionados con la empresa familiar y desde el 2013 es socio de la empresa familiar InRetail. Muy buenos días, me da muchísimo gusto tenerlo Muchas por gracias, aquí. Michelle. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos. Muchas gracias. Y bueno, este tema de empresas familiares, en ocasiones quizá hemos escuchado el término, yo creo que la mayoría hemos estado en alguna empresa familiar o tenemos alguna empresa familiar y es un tema que nos concierne a todos, ¿sí? Pero para conocer un poco más a fondo sobre la empresa familiar, ¿por dónde empezar? Sí, pues mira, tenemos que empezar por definir qué es una empresa familiar. Una empresa familiar, hay muchas definiciones dentro de la literatura que se ha escrito, pero una que me ha gustado mucho porque es muy clara es lo que dice así. Es una organización en la que la política y la dirección están sujetas a la influencia significativa de una o más unidades familiares. Y en ocasiones su gestión o su administración la hace a través de miembros familiares o también miembros no familiares. ¿Qué quiere decir esto? Que debe de ser varias características que tiene la empresa familiar. Una de ellas es que debe tener el porcentaje de acciones debe ser significativamente relacionado a ser poseída por una empresa, por una familia o varias familias. Pueden ser varias familias y que sean papá, mamá o hermano, socios que son hermanos o socios primos o socios que sean papá y sobrino, puede ser multitud de todas. Y la otra característica importante es que la gestión puede ser realizada por un miembro familiar o también por un no familiar. ¿Qué quiere decir esto? Que la dirección de la empresa puede estar en manos de un empleado, pero la familia sigue siendo la dueña de la empresa, no pierden un control en ese sentido. Hay otras características importantes dentro de la empresa familiar. Te voy a enumerar algunas. La familia actúa como un guardián de la riqueza. Michelle, y no solamente riqueza financiera, también hay riqueza en valores, hay riqueza en una responsabilidad social que tiene la empresa, en un capital social, o sea, un capital relacional que tiene el conocimiento que se debe tener en el medio para tener relaciones con los proveedores, con los clientes. Y también es importante, otra de las características, que la familia promueva, ¿sí?, ante los miembros familiares la transmisión del conocimiento de lo que es esa empresa, a qué se dedica, por qué es importante tenerla y sobre todo para los miembros de las siguientes generaciones el interés que se debe tener para poder continuar el negocio. Es algo muy importante en ese sentido, ¿sí? Ese es lo que es la empresa familiar y qué características principales tiene. Y definitivamente tiene un valor afectivo muy significativo. Es como, bueno, parte de la familia, la empresa, ¿no? Porque se convierte en
una parte donde se une la familia, donde se une el propósito de vida, la misión, el esfuerzo, los sueños. Hay mucho afecto depositado en la empresa. Claro que sí. Ahí hay literaturas y autores internacionales y nacionales que te dicen la empresa es la continuidad de la familia. Ujú. Los valores que tú tienes en la familia son los que regularmente se presentan en la empresa. ¿Sí? En eso es muy importante. Todos los dueños, todos los empresarios familiares transmiten esos valores, esa forma de ser, esa forma de manejarlo, lo traen de la familia y lo aplican en la empresa. Es por eso tal relevancia que se tiene. Y es todo un reto porque al final de cuentas también te lleva la empresa a la casa, ¿no? Porque vas a cenar, vas a comer y la empresa continúa en la familia, Claro, en la no, bueno, dinámica. esto de que decimos que la situación de la empresa la dejamos en la empresa y la situación de la familia, Y eso no se da. No no. se da. Es algo inherente. Inclusive, Michelle, el modelo más usado en el mundo, más conocido es de dos investigadores de la Universidad de Harvard, ya desde hace algunas décadas, y se llama el modelo de los tres círculos, en donde los círculos representan, uno de ellos la empresa, el otro la familia y el otro la propiedad. ¿Sí? Y están entrelazados. No se pueden distinguir unos de otros porque en algún momento eres empresa y en ese mismo momento eres familia Sí. y eres propietario y empiezas a hablar de uno, de otro, tomar decisiones en un lado y de otro. Todo está entrelazado. Y precisamente lo que nosotros hacemos es estudiar esos tres lazos. Y por ello la importancia, yo creo que ahora que nos compartas sobre la importancia de fortalecer no solamente los lazos familiares, sino también la comunicación y muchos otros factores que sean en la empresa, porque también tanto beneficia como afecta a la relación. Claro que sí, claro que sí. Mira, en esta parte, déjame enumerarte primero Ujú, por qué es relevante la empresa ujú. familiar. ¿Sí? La empresa familiar es la forma más predominante en el tejido empresarial. ¿Sí? Y te voy a dar algunos datos Sí. de eso. ¿Sí? En el mundo, el PIB, que es la medición de la riqueza de las naciones, ¿sí? Entre el 60 y el 90%, ¿sí? Está determinada por las empresas familiares en el mundo. En México estamos alrededor del 90%. 90. 90% del PIB depende de las empresas familiares. ¿Sí? Tenemos algunos datos del total de las empresas, del total de todas las empresas de los países. Por ejemplo, en el Reino Unido, en Inglaterra, el 82% son empresas familiares. En Estados Unidos, el 89% son empresas familiares. En México, entre el 83 y 85% del total de las empresas que hay en el país son Mm. familiares. De esas, en México, el microempresas son 86%. La gran mayoría de todas las empresas pequeñas y medianas son familiares. ¿Qué quiere decir esto? Que lo funda, ¿sí? el empresario y se integran todos los miembros familiares, inclusive las grandes. En las grandes, el 52% en México son familiares. Muchas de las empresas que ustedes conocen, muy conocidas, Bimbo, eh, Cemex, FEMSA, cualquiera de las empresas de acero, todas estas, han sido familiares, algunas de esas ya salen en bolsa, pero tienen el control de una o dos familias. ¿Sí? Wow. América Móvil con Carlos Slim, todo esto, todo tienen el control familiar y son fundamentalmente empresas familiares y que después se transforman en empresas públicas. Te voy a dar unos datos importantes Sí. de la empresa familiar en México. Eh, las familias, ¿cuántos familiares entran a la empresa? De diferentes estudios se ha dado, entre 1 y 4 familiares, el 56% de las empresas trabajan entre 1 y 4 familiares. Ay. Pero en México, ¿sí? Entre 5 y 10 familiares es un 18%. Quiere decir que un 84% de todas las empresas, ¿sí? Trabajan familiares, entre 1 y 9. Mm. Ahí hay veces que está el sobrino, el tío, el yerno, el papá, de todos están ahí los hijos, obviamente en ese sentido. ¿Y por qué? Porque es una característica propia de nosotros. Se ha estudiado y lo hemos estudiado nosotros. Y es diferente a las empresas anglosajonas, a las empresas americanas o en ese sentido.
Y las empresas de Estados Unidos, yo lo he comentado con personas también de allá, ellos crean la empresa y muchas veces lo manejan siempre en función del negocio. Llega una persona y les ofrece una cantidad por la empresa y ellos lo venden y es muy familiar. En México no. En México no sucede esto. La empresa se crea y es culturalmente, y también sucede mucho también en otros países latinoamericanos, se crea fundamentalmente para dar trabajo a los A la familiares. familia. ¿Sí? O sea, y la función principal de los dueños es lograr la continuidad de esa empresa. Entonces, es una característica muy propia de nosotros en ese sentido. Y es todo un reto, bueno, el trabajar con mi mamá, con mi papá, con mi pareja, con mis hijos, bueno, Claro, todo un todo reto. un reto. Déjame decirte un poco de los principales retos que tiene la empresa Ujú. familiar. El gran objetivo que tiene toda empresa familiar, pequeña, micro, mediana, grande, es lograr tres cosas: la continuidad, el crecimiento y su permanencia en el tiempo. En eso se trabaja totalmente, en eso, aunque aún sin saberlo, los empresarios y sus familias están totalmente inmersos en ese sentido, ¿sí? Pero eso es algo muy relevante. Lograr la continuidad del negocio es algo que todo el empresario quiere para que su negocio perdure a través del tiempo y que sean los hijos o los familiares Claro. los que cimienten esto y logren tener esa continuidad y que siga el negocio inclusive con un mayor crecimiento. Hay estudios, Michelle, en el mundo, ¿sí? Y en México también se han hecho con datos sobre esa parte de la continuidad de las empresas familiares. El 70% de las empresas familiares no pasan a la segunda generación en el Así mundo, es. y en México también se da. O sea, quiere decir, de cada 100 empresas, 70 se pierden por diferentes causas, ¿sí? Y de esos 30%, solamente entre el 12 y 15% pasan a la tercera generación, ¿sí? Todas las demás o se venden, o se traspasan, o se cierran, o se hace otra cosa, o entran otros socios diferentes, pero generalmente se pierden en esa parte. ¿Y ¿Sí? hay algún factor que generalmente es el que determina o el que influencia en estos números de que no pase la continuidad? Sí, hay varios factores que se han estudiado en ese sentido. Uno de los factores es, sin enumerarlos bajo su importancia, sino simplemente remarcarlos, son los conflictos familiares. Mm, La influencia que tiene la familia dentro de la empresa, los desacuerdos que se presentan, sobre todo con la entrada de los hijos. Esa parte es fundamental para esa pérdida de empresas. El otro es la falta de profesionalización en la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la empresa todavía está determinada totalmente por la influencia del dueño. El claro, dueño es el que hace todo, el que sí, decide todo, sí. el que maneja todo, el que ve qué se compra, qué se vende, quién se paga, cuándo pagas, toda la parte de los impuestos, la producción, la venta, los clientes, todo está relacionado a una sola cabeza. Y eso le llamamos profesionalización de la empresa familiar. Es muy importante tener una distribución de funciones, sobre todo cuando están los miembros familiares adentro, ¿sí? Claro. Cuando no hay una claridad ahí, todo el mundo entra, todo el mundo se siente dueño, los familiares, algunos dan unas órdenes, llega el hermano o la hermana y da otras, Sí. y sobre todo los empleados no familiares. Hay un desconcierto total en ese sentido. Entonces, esa es otra de las partes importantes. La tercera causa, muy, muy relevante, es la comunicación. La falta de comunicación que hay, sobre todo entre dos generaciones. Por un lado el papá y por otro lado los hijos, ¿sí? Y esa falta de comunicación viene sobre todo en la empresa familiar, porque el papá está acostumbrado a hacer las cosas de una forma. Claro, y a tener el liderazgo, el Claro, mandar, el claro. mandar. Hay expresiones, y yo las he visto en nuestra experiencia con las diferentes familias, con los diferentes empresarios. Dice, aquí se hacen las cosas así porque las hemos hecho durante 30 años. Sí. Y así van a seguir haciéndose las cosas. Y por otro lado llegan los hijos.
Los hijos muchas veces con preparación ya profesional, muchos de ellos con preparación en cuestiones de maestrías en el extranjero o maestrías en universidades nacionales, que llegan con otras ideas, con otras cosas. Sobre todo en estas nuevas generaciones, con un conocimiento tecnológico, con un conocimiento electrónico tremendo en ese sentido. Y quieren hacer cambios. Y viene el choque con el Sí, papá. Y esta situación muchas veces es difícil poderse manejar. Entonces es otra de las causas importantes en las que no se puede compaginar esta situación padre e hijos o padre e hijas, ¿sí? Dentro de la empresa familiar. claro. Pues bueno, los invitamos a que continúen en este programa aprendiendo mucho sobre empresas familiares y también que se pueden comunicar a nuestros teléfonos al 8336-6162 o bien al 8336-4203. Vamos a ir a música y regresamos. Ser familia. Muchas gracias. Ven que se va bien rápido. Sí, se va Me quedé rápido. en continuidad. Sí, sí se va rápido. Se va Yo le decía a Becky, yo creo que no, a lo mejor dos, No, dos, dos, hombre, dos yo vi todo temas. el contenido y dije, No, sí, no, está sí súper se va enriquecedor. rápido en ese sentido. Sí, sí, y voy diciendo, mira, ya ahorita ya. Aquí dice la pregunta 3 más o menos, ya trae ya una cosa. Sí, es continuidad, me queda y faltaban dos, ¿verdad? El Bueno, de, ya te di ya me, definición, relevantes y los retos que me dijiste los retos. al pasar en esto. Sí. Ok, ok, los hijos, no, es que qué maravilla. Y pregúntenos cualquier cosa, ahí nos están haciendo llamadas, a lo mejor hay alguna pregunta o algo por el estilo. Em, sí, yo creo que uno de los retos también es bueno, ahorita ya me compartirán, ¿verdad? Esa parte de cómo tener esa continuidad, cómo tener esa comunicación, creo que el Centro de Empresas Familiares ayuda mucho para tener a alguien neutro, ¿no? Como alguien neutro que ve lo mejor en general, no solamente para Sí. la empresa, sino como en general. Sí, así es. Sí. Así es, en ese sentido. Si quieres eso, lo hablo ya después cuando entro a los modelos y Sí, la forma claro, como el Centro de Empresas Familiares claro, apoya en ese sentido, en ese aspecto, sí. Sí, claro. Y bueno, que en ocasiones se puede dar pues a lo mejor el hijo no es su vocación, sí, que sí. o no es su gusto, o tiene otro perfil, y bueno, Sí. esa parte, cómo manejarlo, cómo aceptarlo, todo eso. Y es esa parte. Ahorita hablo de un poquito también termino de estos retos. Aquí te voy a decir algo de la sucesión y digo de los hijos y cómo hemos tenido experiencias en ese sentido. Sí, Cuando ahí hemos encontrado gente de que el hijo muy bueno, muy bien preparado y todo eso, pero no quiere otros retos, tiene otros intereses, ujú, sí, tiene otros intereses en ese aspecto y ahí debo decir qué hacer en ese aspecto. sí. Hola. Ay, no sé si le hice bien, le piqué bien. ¿Sí? Nada más que voy a cortar esta y la voy a volver a poner Ok. porque se está tomando el audio directo y como hay canciones, Ya. pues por los derechos de... Ok. Ok. Sí. Sí, sí, sí. No, el reto. Entonces mencionaron nada más, recuérdenme un poquito, es continuidad, Crecimiento crecimiento y y permanencia. permanencia. Crecimiento y permanencia. Continuidad, crecimiento, esos son los grandes objetivos, retos de la empresa familiar. Ok. Continuidad ya. Sí. Sí, y luego en ocasiones son dos familias, ¿no? O sea, bueno, Sí, es decir, claro. el hermano, el Hermano, tío. ¿no? A veces hasta 3 familias que están ahí metidas, 3 hermanos, socios, y después entran y pues entre ellos son primos y ya está, si cada quien tiene 3 hijos, ya tienes ahí 9 personas, más los 3 socios, tienes 12 personas. Sí, más los empleados que... Sí, pues, que tenemos, que hay aquí o que todo ese tipo de cosas.
Sí. Y hay varios sí, hemos visitado. Muy bien. Continuamos, estamos en su programa Ser Familia, estamos con el doctor José Ángel Vázquez hablando sobre empresas familiares. Y bueno, doctor, nos quedamos en este tema de la continuidad, la importancia de la continuidad como reto. También el crecimiento, mencionaba, y la permanencia. Uh-huh. ¿Cómo se pudiera ejemplificar esta parte del crecimiento de la empresa, la permanencia, de estos retos que se llegan a presentar? Mira, estos retos que se llevan a presentar muchas veces, uno de los factores importantes y es un reto muy, muy claro en todas las empresas familiares es la conciliación de intereses entre la empresa y la familia. La familia influye en la empresa de dos maneras, Michelle. Una positiva, cuando hay un compromiso y talento de sus miembros para beneficio de la empresa. Pero otra negativa, cuando las excesivas demandas y exigencias familiares influyen en la empresa. Generalmente desde un punto de vista económico, generalmente desde un punto de vista de poder, Uh-huh. ¿sí? De llegar y mandar. ¿Por qué? Porque yo soy la dueña. ¿Sí? Uh-huh. Pero simplemente no sabes todo el contexto que se está presentando en la empresa, qué situaciones hay con los clientes, qué situaciones hay en la producción, qué situaciones hay, diferentes puntos que se ven en el día a día de todas las empresas. Uh-huh. Pero llegas simplemente con una demanda en donde yo quiero que las cosas se hagan así, y luego llega otro miembro familiar y dice, no, es que nosotros habíamos tenido acuerdos que se va a hacer de otra forma, tú haz lo que yo te diga, y empieza a haber allí adentro una falta de conciliación entre los miembros familiares que afecta a la empresa, ¿sí? Uh-huh. Y otro de los retos que estamos manejando, y uno de los más importantes, hay mucha literatura alrededor de esto, es la sucesión. La etapa en donde se ven que ya los empresarios familiares deben de entregar lo que le llamamos el bastón de mando Uh-huh. hacia los otros miembros familiares. Y es una etapa en donde generalmente todos los empresarios la ven hasta el último por varias características. Uh-huh. Y una de ellas es un temor natural, Claro. ¿sí? Ante la muerte, ante una enfermedad, ante ya no poder ir a la empresa que yo fundé, ante diferentes situaciones que se puedan presentar. Entonces lo vas dejando, lo vas posponiendo en ese sentido. La sucesión es un proceso que se debe de hacer desde etapas más tempranas dentro de la empresa y la familia. Y lo hemos estudiado, yo lo he estudiado propiamente en ese sentido, y la mejor etapa en donde se puede empezar a pensar en la sucesión es cuando ingresan los hijos completamente a trabajar en la empresa. Cuando ya están inmersos, no haciendo prácticas soberanas, sino que ya están trabajando ahí, ya toman ciertas decisiones, ya ellos, generalmente muchos de ellos ya están casados, con hijos, Uh-huh. y ya tienen ciertas obligaciones, ya forman parte de diferentes juntas, consejos. Ahí es donde se empieza a preparar las personas o la persona que nos va a suceder en el mando. Wow. ¿Y en qué etapa entran los hijos? O sea, ¿en qué etapa? Porque en ocasiones puede ser a muy temprana edad o están, bueno, o se busca que estén a muy temprana edad o quizás lo ideal sería en alguna otra. ¿Cuál sería la etapa en donde se requería de mejor manera integrar los hijos? Mira, contestando a tu pregunta, Michelle, hay varias etapas, hay estudios y libros que manejan diferentes etapas dentro de la empresa y la familia. Una de ellas se le dice la etapa de los jóvenes en la empresa familiar. Cuando están en edad de secundaria, preparatoria, lo que es conveniente es meterlos en la empresa familiar durante los veranos, Uh-huh. ¿sí? Hacerlos partícipes en la empresa, que ellos crean un sentido de pertenencia a la empresa. Cuando ya han terminado sus estudios profesionales, hablando de la generalidad y todo esto, y es conveniente también, y lo hemos estudiado, yo hice una investigación en la ciudad de Guadalajara en ese sentido, en que es importante también que al salir de la universidad, los hijos trabajen en otra empresa durante unos 2 años y todo eso. ¿Por qué? Porque ellos van a tener una visión más general, ¿sí? Una visión de negocio más general, y
Y como le decía un empresario de los que yo he estado con ellos, me decía, es la regla del abuelo. ¿Y cuál es la regla del abuelo? ¿Sí? La regla del abuelo es que si saben obedecer, van a saber mandar. Entonces, tener una experiencia previa es muy importante. Entonces, ¿cuándo es conveniente que entren ellos? Aproximadamente a los 26, 27 años, que ya tengan un poquito de experiencia, que sepan qué es lo que quieren, ¿sí? Qué es lo que si realmente ellos es su vocación estar en la empresa familiar, que si realmente eso es lo que les llama para continuar en su proceso, en su vida. Esa es la mejor edad. Y en esa edad es cuando se empieza a hacer una etapa que le llamamos nosotros el trabajo en conjunto. Es el trabajo en conjunto entre las dos generaciones. Algo sumamente difícil, algo que dura años, muchos años y que no es nada fácil. No es nada fácil el involucramiento del día a día entre los padres y los hijos, entre los padres y las hijas, entre las madres fundadoras de empresas y las hijas, entre los yernos, entre sobrinos. todos, sobrinos de todo en ese sentido. Es una etapa muy complicada, es una etapa difícil, pero es una etapa que todo empresario familiar tiene que pasar. Y ahorita mencionó algo importante, ¿no? La parte de que sea su vocación, que sea su interés, porque en ocasiones se puede dar o ellos pueden tomar una decisión distinta y a los padres quizás necesitarán respetar o cómo manejar esa situación que también llega a ser todo un reto. Todo un reto, mira. Te voy a contar experiencias que he tenido con empresarios. Me acuerdo uno de ellos, un empresario del sector ferretero. Me decía, doctor, tengo 2 hijas, un hombre y una mujer, y el hombre me ha dicho que no le interesa los negocios, en ese sentido. Y la respuesta que yo le digo, si él, y le digo, bueno, ¿cómo es él? Dice, no, es una persona en sus estudios excelente, muy buen hijo, todo eso, pero no le interesa el negocio. ¿Qué hacemos en eso? Primero, lo primero que tienes que hacer es permitirle que él desarrolle su propia vocación. Si no es el negocio de la familia, no es. Y segundo, pues vamos a preparar a la hija. Claro. La hija, las mujeres es algo ya muy relevante en ese sentido de poder manejar una empresa. Tengo ejemplos también, una empresa del sector de materiales para construcción, para todo esto. El dueño tiene también igual 2 hijos y la que está preparando para ser presidenta del consejo es a ella. Wow. Es a la hija, ¿sí? La hija también con estudios, se ha ido a preparar, estuvo un tiempo acá con nosotros, preparándose en temas de empresa familiar, y ella es la que está preparando, ella es la que va a tener el mando de la empresa, y teniendo un hijo hombre. O sea, esto de que los hombres son los que van a continuar con todo el legado empresarial y todo eso, está tendiendo a irse ya con aspectos en que la mujer puede entrar. La mujer también está muy preparada para tener esto. Y complementando tu pregunta, Michelle, cuando los hijos no están interesados en esto, en las empresas familiares lo que es recomendable hacer es tener un director externo, ¿sí? Y crear un consejo que vigile a ese director externo, que generalmente se llaman consejos de administración, que se puede crear en empresas medianas y pequeñas también. Empresas grandes todo el mundo lo tiene, y ese consejo es el que va a ir midiendo, ¿sí?, todos los resultados y las inversiones, toda la parte de comercial, todo eso del negocio. El dueño no pierde el control de su empresa, pero el día a día está operado por un externo que le llamamos un miembro no familiar, con experiencia, preparado y que se pueda manejar. Y los hijos, ¿sí?, que ellos, su vocación está por otro lado, que crean otras empresas o que están en otros giros, son miembros también del consejo. Se van involucrando para no perder esto que es fundamental, de dónde salió todo el patrimonio, pues de esa empresa, y esa empresa hay que cuidarla. Muy bien, pues muchísimas gracias. Continuamos. Los invitamos a que se comuniquen a nuestros teléfonos en cabina al 83 36 6162 o bien al 83 36 42 03. Vamos a ir a un corte y regresamos. Ser familia. Sí. Y ahorita entramos al tema de
empresas del Centro de Empresas Sí. Familiares, cómo pueden apoyar. Y bueno, las recomendaciones, qué importante es tener como también pues lineamientos claros, ¿no? Porque creo que también eso de la comunicación es de lo más importante. A ver, Ahorita, este es ahorita me voy a entrar a toda la parte de las sí, reglas y me todas las... encantó todo los diagramas que mandaron y la información, bien interesante. Entonces vamos ahorita, Michelle, aquí en esta parte. Sí, Ya estás en esta del el número 2, ¿no? sí, sí. De comunicarse en ese sentido. Sí. Se ha pasado un poquito rápido, son 9:30 y tantos. Sí, por eso. Sí, en esta parte. Continuamos, estamos hablando sobre empresas familiares y estamos con el doctor José Ángel Vázquez y hablando al respecto de los retos que hay y bueno, también la importancia de tener como una preparación, ¿sí? Para poder lidiar con estos retos. Claro. Y esa preparación en ocasiones se puede pensar que, bueno, los expertos en la empresa es, pues, los líderes, ¿no? La familia, sí, probablemente sí, hay mucho expertise, pero estas habilidades necesarias para poder tener la continuidad, el crecimiento, la permanencia, pues definitivamente ayuda mucho que haya un factor externo, un factor de apoyo, un factor que contiene, que guía de una manera neutral, donde se puede ver qué es lo mejor para la empresa. Y bueno, parte de ello, aquí en la Universidad de Monterrey tenemos el Centro de Empresas Familiares. Platíquenos un poquito sobre qué hacen y los beneficios que hay de poder pertenecer o poder tener un acompañamiento, una consultoría de nuestra empresa familiar. Muy bien. Gracias, Michelle. Mira, el Centro de Empresas Familiares de la Universidad de Monterrey fue creado hace 19 años. Fue fundado entre el 99 y 2000 por una directriz del rector en ese tiempo, el doctor Francisco Azcúnaga, en donde se vieron también en ese tiempo los problemas que se tienen dentro de las empresas familiares. Este centro, con estos 19 años de operación, ha tenido, yo soy su tercer director en ese sentido, y tiene fundamentalmente 4 factores en los que se enfoca, 4 directrices. La primera es lo que tú decías, la capacitación de los miembros familiares, del empresario familiar y de sus familias, ¿sí? Para esto nosotros tenemos conferencias que hacemos, tenemos alianzas con CAINTRA, con Coparmex, con los diferentes clouds automotrices, tecnológicos, con diferentes asociaciones de empresarios, ¿sí? También tenemos un foro internacional, tenemos diplomados, hacemos cursos, tenemos talleres. Todo esto es para poder difundir el conocimiento de estos temas de empresa familiar. Diferentes temas que hacemos. Tenemos varios eventos en el año. Regularmente hacemos entre 10 11 eventos en el año, en donde participan aproximadamente 750 miembros familiares entre todos ellos. Y los hacemos aquí, principalmente en la zona metropolitana de Monterrey, pero también tenemos en otros lados. Precisamente mañana vamos a estar en una conferencia sobre el tema de empresas familiares en Saltillo. ¿Sí? Hemos estado en San Luis Potosí, hemos estado en Guadalajara, hemos estado en Tampico, nada más en este periodo de los pasados 4 o 5 meses. La otra directriz que tiene el Centro de Empresas Familiares son los programas académicos. Estos son para los alumnos de la universidad. Tenemos 3 materias, una de ellas en programas son obligatorias para unas determinadas carreras, ¿sí? Los nombres de los programas son, el primero es la administración de la empresa familiar, que los alumnos sepan cómo se lleva a cabo esta gestión de la empresa y de la familia. El otro se llama desarrollo y continuidad de la empresa familiar. Damos un curso total de un semestre relacionado al desarrollo y cómo lograr la continuidad dentro de las empresas familiares. Y por último, el último curso que damos dentro de estos diferentes semestres es el liderazgo dentro de la empresa familiar. Esto es lo que hacemos como programas académicos para los alumnos de la universidad. La tercera área que manejamos es la investigación. Es muy importante investigar
las empresas familiares mexicanas. Si no, Michelle, nos traemos los modelos de España o de Estados Unidos o de Europa, pero hay que estudiar la empresa familiar mexicana porque la familia mexicana tiene sus propias características. Por ejemplo, Una que me ha dado y lo tengo cuando he estado con otra persona también de empresas familiares y él vive en Estados Unidos y le comenté del ahijado. Y él me dijo, ¿qué? El ahijado. Y el ahijado para nosotros es muy importante. Compadre, el compadre, la comadre, muchas veces el ahijado está ahí trabajando en la empresa. Claro. ¿Sí? Eso no existe en otros lados. Y sobre todo en los países anglosajones. Esta cultura de meter a los familiares en la empresa, el saberlo es algo muy propio nuestro en ese sentido. Y por último, tenemos la consultoría. Dentro de la consultoría nosotros apoyamos a empresas, se le llama, dentro del argot de las empresas familiares se le llama intervención, es donde profesionales que tenemos asignados en el centro apoyan a esas empresas en las reglas, en los procesos de sucesión, en los procesos de liderazgo, en las reglas que hay que tener para la entrada de los hijos a la empresa, su formación dentro de la empresa, qué se tiene que hacer, ¿sí? Cómo se tiene que manejar, cuáles son las prestaciones que se debe tener, todo en ese sentido, cuáles son los sueldos que deben tener. Porque si no se tienen reglas, sobre todo en qué parte, Michelle, en la parte donde están integrados ya los miembros familiares junto con los fundadores. Si no hay unas reglas, si no hay unas bases en cómo actuar esos familiares, es donde se presentan generalmente esos conflictos que pueden derivar inclusive en el cierre de la empresa. Entonces, el Centro de Empresas Familiares, la misión con la que se ha hecho es difundir, crear una conciencia dentro del empresario familiar de la importancia que se tiene estos temas. Y estos temas son muy relevantes. El día a día generalmente al empresario, a nosotros que hemos estado en las empresas y todo eso nos consume, toda la parte de la producción, toda la parte de las ventas y de la cobranza y toda la parte de los recursos humanos, te va consumiendo el día a día, te va entiendo y eso cómo vamos en los indicadores. Pero hay un determinado momento que hay que parar tantito y pensar en algo muy relevante, en el legado empresarial y familiar. ¿Qué es lo que yo quiero dejar a mi familia en función de la empresa y en función de los miembros familiares? Estamos hablando simplemente de la parte más medular por la que muchos empresarios a veces trabajan entre 25 o 30 años. Y ese modelo que ustedes siguen, antes de comenzar el programa me mencionaba que, bueno, tiene un impacto a nivel no solamente nacional, sino también ahora sí que aquí en el Centro de Empresas Familiares impacta también de manera global, ¿no? Global. Sí, mira, nosotros tenemos el Centro de Empresas Familiares, por ejemplo, en investigación, es el promotor del Premio Internacional de la Empresa Familiar, Adalberto Víez Casada, que fue un vicerrector que trabajó aquí en la universidad. Es el premio más importante en la empresa familiar a nivel Latinoamérica. ¿Sí? Nosotros tenemos presencia con alianzas con otras universidades en el mundo y podemos tener, ¿sí?, las mejores prácticas que podemos apoyar a las familias, generalmente a las empresas familiares de la región norte, que es donde nos enfocamos principalmente en ese sentido. Nosotros tenemos, este centro cuenta con consultores muy profesionales en donde apoyan ya directamente a las familias. Estos consultores tienen aproximadamente entre unos 15 y 20 años de experiencia de consultoría. ¿Sí? Gente muy preparada, algunos de ellos doctores, otros con una preparación para estar acompañando a toda la familia durante varios meses en el sentido de relacionar todas esas reglas, todos esos acuerdos, ¿sí?, que pueden apoyar a la continuidad del negocio familiar. ¿Y las necesidades más comunes que ustedes atienden en el Centro de Empresas Familiares? Y bueno, yo considero que quizá ahora sí que cada empresa y cada familia es un mundo, ¿no? Pero bueno, generalmente pueden haber, quienes más busquen para algunas cuestiones en particular. En particular, mira,
de la experiencia que hemos tenido ya de varios años con diferentes familias. Ahí que nos sentamos así como estamos ahorita en esta mesa, nos sentamos ahí con los fundadores. Generalmente llegan el papá y la mamá y empiezan a hablar de todos los temas familiares, de todos los temas de la empresa. Haciendo un resumen de cuáles son las principales necesidades que hemos detectado a través de los años. La primera necesidad que tienen las empresas familiares y los fundadores es evitar conflictos. Es una necesidad inherente ahí en toda empresa y en toda familia. La segunda necesidad que expresa el fundador es el sentido de equidad. ¿Cómo ser justo con todos mis hijos? Hay hijos que trabajan en la empresa, hay hijos que no trabajan en la empresa, hay hijas que están casadas y no trabajan en la empresa, y hay sobrinos que trabajan en la empresa. ¿Cómo ser justo? Es algo que generalmente nos expresan los empresarios familiares. Otra tercera necesidad que nos dicen es cómo trabajar en conjunto con los hijos. Es algo que lo expresan muy común los padres ahí. Es que no me hallo, es que él quiere una cosa, es que ya la hija quiere esto, y ahí entra también la opinión de la mamá. Entonces, ¿cómo trabajar en conjunto, en armonía con las siguientes generaciones? Es otra de las necesidades. Y la última es algo que generalmente nos expresan, es queremos dejar la empresa a familiares preparados, ¿sí? Y con interés por la continuidad del negocio. Esas son las 4 necesidades que hemos detectado más relevantes en transcurso de los años. El estar dentro de las empresas familiares. Muy, muy interesante y muy retador. Y bueno, pronto vamos a tener aquí en la UDEM, ¿no? Un foro, ¿sí? El Foro Internacional de Empresas Familiares. Sí. Cuéntenos un poquito, vamos a ir hablando sobre cómo prepararnos, porque quizá muchos de los que estamos ahora sí que escuchando este programa decimos, bueno, ¿y cómo le puedo hacer? ¿Cómo me acerco? ¿A dónde hablo? ¿Qué viene? ¿Qué viene en ese aspecto? Sí. Mira, el compromiso que nosotros tenemos como Centro de Empresas Familiares ya a través de los años lo podemos resumir en 2 partes. Este compromiso que tenemos con los empresarios familiares. El primero es crear una conciencia de la importancia que tienen estos temas para el empresario y sus familias. Que el empresario y su esposa y también los miembros familiares crean una conciencia, ¿sí?, sobre la importancia de todos estos puntos. Y el segundo compromiso que tenemos es lograr, en conjunto con las familias empresarias, la aplicación de diferentes procesos. Hay un proceso, una metodología que es la más usada en el mundo, que se llama protocolo familiar. El protocolo familiar es el conjunto de reglas y acuerdos, ¿sí?, relacionados a los 3 factores que te había mencionado: la empresa, la familia y la propiedad, y todo lo que se relaciona entre ellos. Esa metodología ya tiene varios años, décadas que se está usando en las familias, y nosotros apoyamos ya en forma directa en las familias. Y en la parte de crear conciencia, nosotros difundimos ese conocimiento, y un evento muy relevante, el que tenemos, el más relevante que hacemos en el año, es el Foro de Empresas Familiares. Este foro llega a su 7ª edición este año. En este foro traemos generalmente a personajes internacionales relacionados a la empresa familiar. ¿Sí? Damos conferencias, damos talleres de aplicación, es con duración de un día aquí en la universidad. Aquí, aquí comemos, aquí se hace labor de relacional, de networking, y tenemos 3 conferencias. En este año, el tema que vamos a manejar se llama el valor del error. El verdadero fracaso es no intentarlo dentro de las empresas familiares. Tenemos que aprender cómo muchos empresarios han cometido errores y se han levantado y tienen las empresas donde las tienen actualmente. Pero es algo muy importante, Michelle, porque las siguientes generaciones a lo mejor no vieron esos errores. Ya ahorita ya están inmersos en la empresa, cuando ya la empresa ya tiene un cierto nivel, ya tiene un nivel de ventas, un nivel de una posición dentro del mercado importante, ya esa empresa a lo mejor ya compraron otras empresas, ya es un grupo, etcétera. Pero muchas veces las familias, las siguientes generaciones no se dieron cuenta todo eso por lo que pasó el empresario, y que muchas veces
de fracaso y cómo aprendí de ese fracaso y pude lograr todo lo que se tiene ahorita en la empresa familiar. Vamos a estudiar ahorita este año ese tema. Para esto hemos invitado a 3 personas. Uno de ellos se llama Albert Bosch, él es español, él es experto en liderazgo, ¿sí? Y en actividades de gestión de proyectos empresariales y familiares. Es una persona que se ha involucrado mucho en temas de cómo sacar adelante esas empresas, cómo hacer este tipo de emprendedores, ¿sí? Él es aventurero, ha estado también en la Antártida, ya ha estado en varios lados, Ujú. y entonces ha visto también cómo de esos errores tienes que saberlos manejar para poder alcanzar tus objetivos. El otro es Guillermo Salazar, ha sido un instructor de nosotros por varios años. Él es un consultor que tiene su sede en Houston, y él va a mediar un panel de empresarios que nos van a contar sus experiencias de errores que han tenido y cómo los han podido solventar, y eso los ha ayudado para el crecimiento de su empresa. Y por último vamos a tener a una doctora, mujer mexicana. Ella vive en Washington. Ella hizo su doctorado en California School of Professional Psychology, y esta doctora va a hablar sobre conflictos familiares y cómo del conflicto puedes aprender. Un tema excepcional, un tema que se da todos los días dentro de la empresa familiar. Claro, y realmente para poder continuar en la empresa familiar, para poder tener armonía en la empresa familiar, estos temas que acaban de mencionar, bueno, son fundamentales. Y no solamente para que continúe la empresa familiar, sino la familia en sí. Exactamente. Es por eso, mira, en los diferentes foros hemos tenido una de las características importantes que viene toda la familia. Sí, Así. hay veces que tenemos hasta 5 miembros ahí de toda la familia ahí metidos, y están todo el día de ellos y empiezan a discutir entre ellos, empiezan a ver y hacen preguntas, se involucran en todo en esto, van a los talleres, se dice, oye, ¿cómo lo puedo aplicar en mi empresa? Ay, este es el punto 1, 2, 3, y Maravilloso. todos anotando en ese sentido, porque no nada más es escuchar, sino el taller es para que tú aprendas cómo aplicarlo al día siguiente en tu empresa familiar. Para eso hacemos este tipo de eventos, y esta es en su 7ª edición. Muy bien, pues bueno, los invitamos a que se comuniquen a nuestros teléfonos en cabina al 8336-6162 o al 8336-4203. Vamos a ir a música y regresamos. Ser familia. Hola María, gracias. Nos saludan. Gracias. Por ahí. Pues y qué bueno, ahorita les pregunto ya como toda la logística, días y demás, pero bueno, qué bueno que pueda venir toda la familia, si hay algún plan. Claro, Michelle, ahí ver a toda la familia es algo que nosotros propiciamos en ese sentido, sí, porque no tanto es el empresario como tal, sino la relación que hay con la familia es lo fundamental, y es dentro de los valores de UDEM. UDEM por eso se caracteriza, ¿sí? Y nos ha expresado las familias cuando estamos en la consultoría. Ustedes tienen un sentido humano en ese sentido, y nos metemos en esa parte de la familia. Nosotros nos metemos en ese sentido. Cómo ellos pueden tener una mejor armonía, un mejor, una identidad propia, que eso se transmite en la empresa. Y bueno, quizá ustedes tienen más experiencia en eso, ¿no? Pero es muy interesante ver cómo quizá el expertise o el conocimiento sí sustenta la empresa, pero la habilidad socioemocional de poder mantener, de poder relacionarse, comunicarse, salir adelante después de una diferencia o de una discusión o de una solución o de un cliente o proveedor que surgió algo. Esa habilidad socioemocional que ustedes, pues al final de cuentas también están irradiando y fomentando, probablemente sea un porcentaje muy fuerte. Totalmente de acuerdo, Michelle, totalmente de acuerdo en la continuidad del negocio. Es muy importante, y ahí sabes quién tiene una parte muy, muy fuerte en eso, y lo hemos visto por experiencia: la mamá. La mamá. La mamá es la que maneja todos los hilos por acá abajo de todo esto, las relaciones. El papá puede mandar en la empresa, pero la mamá es la que tiene todo esto, Sí. y hace y maneja eso. Y esta relación en que los dos fundadores, papá y mamá, estén bien de acuerdo en cómo esos hilos se pueden manejar, esa parte socioemocional
que es básica dentro de la empresa porque entran las familias, ¿sí? Y ese es en la sucesión es lo más difícil, porque se crean a veces unos vínculos en el sentido de que los dos fundadores no quieren soltar ese poder. Más que dinero, Michelle. Estábamos hablando en la sucesión de empresas familiares del poder. Sí. No, yo fundé esto, y Claro. aunque sea muy tu hijo, es lo que yo sé aquí. Como ya el hijo ya emerge como el director y tú empiezas a pasar a un segundo plano, no es tan fácil. Por eso, fíjate, hay estudios, yo participé en un estudio junto a la Universidad de las Américas de Puebla, solamente el 14-15% de las empresas entrevistadas tenían procesos de sucesión. ¿Por qué? Muchas veces no lo queremos hacer. No. Y no es tanto por la siguiente generación, a veces es por los padres que no se quieren retirar. ¿Qué voy a hacer a mi casa? Ya tiene 70 y tantos años. Y ahí está. O esa parte, ¿quién lo va a hacer igual que yo? ¿Quién lo va a hacer Nadie igual que yo? Nadie está aquí lo va a hacer que yo. Y así lo hemos hecho siempre y así lo vamos a continuar. ¿Sí? Yo he tenido aquí frente a frente personas de 74, 75 años. Pues ya quiero ver algo porque pues ya me empiezo a sentir algo de, por favor, de esa parte, sí, y esas son situaciones que se presentan en el día a día. ¿Sí? Y por otro lado también hay empresas y hay familias en donde los hijos no tienen esa hambre que tuvo el fundador. Esas ganas por hacer esos desvelos, entrando, todos esos vídeos ya son, pues llegan cuando la empresa ya también está hecha y ya se involucran y quieren llegar ahí a los puestos directivos y muchas veces el problema también está en los empleados. Ellos saben que tienen un tope hasta aquí. Va a llegar el hijo y claro. Hasta aquí llegaste. Entonces, en ese sentido. Muy bien. Muy bien, continuamos. Estamos con el doctor José Ángel Vázquez hablando de empresas familiares. Y bueno, estábamos compartiendo sobre el 7º Foro Internacional de Empresas Familiares. Nos compartía los temas, los conferencistas, los talleres que van a estar, ahora sí que para enriquecer nuestras habilidades socioemocionales y de conocimiento, de información para poder lidiar, manejar, empoderarnos, ser resilientes en la empresa familiar. Y bueno, cuéntenos un poquito cuándo es el evento, costos, horarios y demás, a dónde se pueden comunicar. ¿A dónde se pueden comunicar? Con todo gusto, Michelle. Mira, el evento va a ser el día 9 de octubre, es un martes, es todo el día. Va a ser aquí en las instalaciones de educación continua de la universidad, en el edificio de rectoría. El evento con la comida incluida tiene una inversión de 3,800 pesos, ¿sí? Y también contamos con diferentes paquetes y también descuentos. Si vienen 2 o más familiares, si vienen 13, hay descuentos para eso. Porque, Michelle, motivamos a que venga la familia. En los pasados foros hemos tenido participación de miembros familiares, a veces hasta 5 o 6 miembros que vienen toda la familia, porque esto es muy importante en el sentido cuando todos están involucrados. Cuando el empresario manda el mensaje a la familia de que no nada más soy yo, sino ya los estoy tomando en cuenta en todos esos procesos que se refieren a mi legado, ¿sí? Es cuando la familia empieza a tomar un interés y una participación muy importante. Hemos tenido también visitantes el año pasado tuvimos hasta de Baja California, de Guadalajara, aquí de la región Saltillo, Torreón, de Tampico, hemos tenido varios, algunos de la frontera, y es un evento muy relevante en donde ahí lo que pretendemos es dar a conocer las mejores prácticas que hay en estos temas en el mundo. ¿Sí? Y después tener un panel de empresarios en donde ellos transmiten toda su experiencia. ¿Sí? ¿Qué es lo que han hecho en la vida diaria? ¿Qué es lo que han hecho con las familias? ¿Qué es lo que han hecho en su operación? Y es algo que ha enriquecido mucho. Hay muchísimas preguntas de todos relacionados a estos empresarios. Y en la tarde tenemos 2 talleres. Estos talleres es para hacer aplicaciones prácticas y que se lleven ya puntos medulares prácticos que se puedan implementar dentro de su empresa familiar. Y por último cerramos con una conferencia en este año
muy relacionada a los conflictos, ¿sí? Algo inherente, algo que sucede todos los días dentro de las empresas, dentro de las familias, en el día a día. ¿Y cómo de esos conflictos podemos aprender? ¿Sí? Va a estar una doctora, una psicóloga mexicana con experiencia internacional hablándonos de esto. ¿Y dónde pueden obtener información? Tenemos una página de Facebook, nos pueden buscar ahí, Facebook, Centro de Empresas Familiares UDEM, ahí estamos totalmente. Hay un WhatsApp que les voy a decir su número, 811-60-90-280, en donde aquí directamente les damos toda la información, les damos cualquier cosa que nos quieran preguntar por WhatsApp, que es ahorita el medio más rápido y que todo el mundo usamos en ese sentido, pero nos pueden encontrar, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en LinkedIn, ahí todos nos pueden encontrar, donde comunicarse y con todo gusto lo hacemos. Tenemos para esto, este evento forma parte de un conjunto de cosas que hacemos para la comunidad de empresas familiares. Michelle, tenemos una comunidad, en el transcurso del año hacemos diferentes noticias, damos cursos, constantemente hacemos entrevistas, etcétera, y tenemos una página principalmente en Facebook que la vamos renovando 2-3 veces en la semana y donde se pueden inscribir las personas interesadas en estos temas. Te voy a dar un dato. Lo hicimos de esto de las redes sociales hace 1 año, 8 meses aproximadamente. Iniciamos con unas 160 personas. Ahorita tenemos más de 1,600 personas que nos han dejado los datos y que están interesadas en esa comunidad de empresas familiares, sobre todo con estos temas. Pues es que ahora sí que el compartir, el conocer y bueno, el poder enriquecernos en comunidad, porque al final de cuentas las empresas familiares pues es parte de la sociedad, es parte de un impacto muy importante, no solamente en Monterrey, ¿no? O en Nuevo León, sino en México y en el mundo, ¿no? Porque podemos irradiar mucho a través de las empresas familiares, unión, comunicación, valores, respeto y bueno, muchísimas gracias. Me gustaría que nos compartiera algunas recomendaciones o algún mensaje. Sé que pues es un tema muy enriquecedor, muy denso, muy rico en información, en experiencia. ¿Qué mensaje le gustaría dejarnos? ¿Qué recomendaciones le gustaría dejarnos? Claro que sí, Michelle. Voy a dar un mensaje final, un mensaje corto al empresario, a él, dirigido a él, a este empresario familiar. Para ti es muy importante cómo transmitir a tus siguientes generaciones, a tus hijos, tu legado empresarial y familiar. Por ese legado has trabajado muchas veces entre 25 o 30 años para fundar las empresas, para fundar la empresa, pero también has trabajado mucho en compañía de tu esposa para tener ese legado familiar, ¿sí? En el Centro de Empresas Familiares, Michelle, perseguimos 2 objetivos que son claves para toda la empresa: la continuidad del negocio y la unión familiar. No puede estar una desligada de otra. Por más que se tengan negocios muy prósperos, si hay una desunión familiar, tarde o temprano esa desunión familiar va a pegar en el negocio. Entonces ese es mi mensaje para esos empresarios, que tomen en cuenta estos procesos, estos puntos, ¿sí? Porque son muy relevantes para transmitir ese legado. Muchas gracias, Michelle. Muchas gracias por haber estado el día de hoy, gracias por su compartir, por su misión, por su visión y por fomentar esta unión, no solamente en las empresas, en las familias, en parejas, en los hijos, en las escuelas, en la vocación, en la misión, en el empoderamiento. Definitivamente impacta muchísimo, ¿no? Ahora sí que por salud en general, yo creo que lo que acaban de compartir el día de hoy es salud mental, en la pareja, en la sociedad misma, ¿sí? En Claro, las familias, en el respetarnos como sociedad, como personas y en unirnos cada vez más a poder pues irradiar luz, la luz, ahora sí que lo que cada quien tenga de luz, a lo mejor hay quien tiene mucho liderazgo, hay quien tiene mucho comunicación, hay quien es más extrovertido, pero todos venimos a irradiar esa luz. Claro. Y el unir luces de cada miembro de la familia y de la empresa y poder entrelazar
tanto las diferencias como el compartir o las coincidencias, bueno, es todo un reto que se puede dar y tenemos ahí el apoyo del Centro de Empresas Familiares. Muchas gracias y bueno, pues los invitamos a que cualquier duda o comentario se pueden comunicar al 83 34 04 21 o bien al 83 34 84 21. Y bueno, les recordamos que pueden buscar en Facebook el Centro de Empresas Familiares y hay algún teléfono para localizarlos aquí en la UDEM. ¿Hay algún teléfono? Es el... Sí, claro que sí. Sí, es el, a ver, se los comparto por aquí, es el 8215-1000 en la extensión 1632. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, muy, muy amable. Muchas gracias por estar aquí en tu programa. Muchas gracias y los esperamos el siguiente miércoles a las 9 de la mañana en Ser Familia. Gracias, gracias por todo, gracias por escucharnos. Déjenme les corto por aquí la transmisión. Ay, pues miren, ven que hasta nos faltó tiempo. Yo creo. Sí, fíjate que